Bueno, Juan Pablo, buen día, ¿nos estás escuchando ahí? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Y acá vamos, Ah, empezando la guerra contra la inflación, ahí preparado para la batalla. ¿Ya se armaron bien ahí en Villaguay? Es una zona central ahí en el medio de la provincia. sí, estamos llenos de coladores y cucharones para salir a combatir la Sí. guerra, dicen. Tenemos una tijera acá para cortar también. Y llaves, muchas llaves. Me parece muy bien. Día y tiempo muy revueltos por estas horas en la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros tratando de entender, bueno, desde el otro día también que hubo un par de cuestiones que por ahí uno no está, digamos, al tanto, digamos, de este acuerdo, digamos, de cómo se va a dar específicamente, para qué es, qué es lo que piensa hacer el gobierno, qué es lo que exige el FMI. No entendemos por ahí eso y bueno, también ver ciertas diferencias y también en el gobierno, en el mismo frente de todos, ¿no? Como bueno, aquella vez en la Cámara de Diputados planteando diferencias la Cámpora es cercana a Cristina Fernández y bueno, Cristina también expresando un comunicado luego también del ataque que sufrió a su oficina y bueno, ayer mismo también votando sus diputados en contra. Queríamos a ver si vos nos podías despejar un poco de dudas, qué tiene que ver, en qué sirve a la Argentina, en qué nos sirve también al pueblo, qué reflexión por ahí tenés vos, qué opinión. Qué complicado que es despejar dudas en este tiempo, ¿no? Sí, Sinceramente, y recuerdo muchas columnas que habremos tratado 2020, 2021, siempre hacíamos hincapié en la importancia que tenía el tema de la deuda, ¿no? sí, sí. que, que solamente parecía una situación que estaba trabajada por funcionarios, eh, pero no tenía esa vinculación popular, digamos, nunca se politizó, nunca formó parte de la discusión de ese sujeto político del campo popular debería haber llevado adelante. Me refiero a que cuando se toma esta decisión de arreglar, no en las mejores condiciones, si bien uno compara con los acuerdos que se han llevado adelante con el FMI por parte de otros países, sobre todo los más recientes, este es un acuerdo mucho mejor, pero no deja de ser un acuerdo con el fondo y eso ya te dice todo, que cada 3 meses tenga que venir el organismo a supervisar el funcionamiento de nuestras finanzas, y demás, a darnos órdenes y contraórdenes, sinceramente es una tremenda pérdida de soberanía, de autonomía en la política económica y eso no le hace bien el funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Pero lo que quería decir, y en la introducción un poco, era que como que perdimos 2 años, ¿no? De no haber podido instalar el tema de la deuda Mm. en términos populares, que se discuta en todos los ámbitos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los clubes, en cada uno de los ámbitos donde la sociedad lleva adelante diferentes actividades, más allá que nos agarró también una situación de pandemia, pero terminó siendo crónica una muerte anunciada, porque lamentablemente también se dio una situación que más allá del superávit externo que tuvimos durante los 2 años de gestión, no se pudo acumular reservas por diferentes razones. Seguramente hubo una errónea administración de las divisas por parte de las autoridades del Banco Central, pero nos llevó a un punto extremo de no tener reservas en el Banco Central y si no arreglábamos en este momento histórico con el Fondo Monetario Internacional, seguramente las consecuencias iban a ser peores que si arreglábamos, Mm. como terminó ocurriendo. Lamentablemente las dos decisiones que se tenían que tomar Eran malas. eran exactamente, era buscar el mal menor en este momento. Y ahora me parece que se abre, ya está, ¿no? Ya está el acuerdo avalado por la mayoría en el Congreso, en las diferentes cámaras. Ahora lo que hay que hacer es buscar la forma, y lo decía en otro medio el otro día, de quién me va a pagar, porque habitualmente
las deudas las han terminado con el sudor de la frente, las han terminado pagando el conjunto de los trabajadores y jubilados en la Argentina a lo largo de nuestra historia. Quizá ahora que ya está cerrado el acuerdo en términos de las voluntades argentinas, todavía no se terminó de concretar, el Estado argentino, a través de esta gestión que tiene un sustento en el campo nacional y popular, pueda llegar a cobrar gran cantidad de divisas en aquellos sectores que han sido beneficiados con el endeudamiento, ¿no? Hay uno de los economistas más importantes que tiene la teoría económica en la Argentina, que es Basualdo, siempre ha escrito sobre el proceso de endeudamiento y fuga. Y bueno, es lo que ha pasado no solamente en este periodo de endeudamiento con el gobierno de Macri. Recordemos, ¿no?, que toda esta deuda la dejó la gestión anterior, porque si hay gran parte de la población que en el 2023 descontenta con esta gestión, va a terminar votando a aquellos que dejaron a la Argentina en la catástrofe, la verdad es que no hemos aprendido nada. Lo que quería decir es que el gobierno de Macri se endeudó en más de 100 mil millones de dólares y fugaron 86 mil millones de dólares. En ese sentido hay que ir a generar las normativas necesarias para poder descubrir quiénes fueron esos fugadores y generar todos los impuestos, las retenciones y los gravámenes necesarios para que quienes se beneficiaron con este proceso de deuda se terminen haciendo cargo. La matriz que se vive en la Argentina en este momento, en términos de pobreza, en términos de diferentes situaciones socioeconómicas, no resiste ningún tipo de ajuste más. Ya se puede vislumbrar en estos indicadores inflacionarios que están casi llegando al 5%, una canasta básica total y alimentaria que son incontrolables. No hay manera de resistir ningún tipo de ajuste. Entonces tendrá este proyecto popular la oportunidad histórica de hacerles pagar la deuda a aquellos que se beneficiaron no solamente en este último proceso, sino en todos los procesos de endeudamiento que tuvo la Argentina a lo largo de toda su historia. Tal cual. Por ahí de buscarlo, bueno, como también exigía por ahí el sector más afín a Cristina Fernández, al kirchnerismo, por así decirlo, de buscar, digamos, a quienes fugaron, digamos, la plata en esa época. También, bueno, de ir por los que evaden impuestos también, que son millones, ¿no?, de dólares. Por ahí enfocarse en eso. Lo del blanqueo Sí, de capitales te escucho. también. Ajá. Enfocarse por ahí en eso, digamos, también. Y por ahí veíamos que el tema pensábamos, digamos, y por ahí al ver la noticia también y escuchar a algunos economistas y demás, que bueno, la Argentina por ahí viene creciendo, pero no se traduce, digamos, en igualdad también. Eso por ahí es lo que pasa, ¿no? Sí, la Argentina en el año 2021 creció al 10%, poco más del 10% su economía, lo cual es un resultado muy alentador. Pero ¿qué pasó? No solamente se trata de crecer, sino de distribuir. Y muchas veces la base de crecimiento está en la distribución. Este crecimiento tiene que ver con concentración económica, y eso no es viable en un proyecto popular que pretende distribuir la riqueza. Siempre tenemos que partir de la premisa de que Argentina no es un país pobre, es un país que está erróneamente distribuido, ¿no? Y tenemos una enorme capacidad de generar divisas. Por eso quizá pueda ser una oportunidad aleccionadora para que esta gestión comience a tomar mayores recaudos, sobre todo en el comercio exterior, ¿no? Hay una gran cantidad de fugas de divisas que se dan por la subfacturación de exportaciones. Como dice siempre el dirigente de Federación Agraria, Pedro Peretti, hay que poner balanzas para controlar qué es lo que se vende y no al extranjero, porque hay gran cantidad de recursos que se fugan por allí en términos de una exportación que está subvaluada. Y ahí tenemos divisas que nos van a permitir engrosar las reservas para darnos la fortaleza necesaria en términos de política monetaria, no solamente para cuidar los precios, sino también para poder atender las obligaciones contraídas. Pero acá hay un detalle que no es para nada menor. No se puede
mirar para otro lado y hacer oído sordo de este proceso de endeudamiento, y aquellos culpables, sobre todo los culpables en materia de política económica, tanto el expresidente como sus funcionarios y demás, no tienen ningún tipo de sanción, no solamente ni judicial, sino tampoco social, ¿no? Ellos andan pululando por medios de comunicación, por diferentes ámbitos sociales, como que si nada hubieran hecho. Y daría la sensación que si Argentina no logra de alguna manera poner en evidencia este tipo de actos que han sido una verdadera estafa para toda la población, no hay forma de salir. No se trata de endeudarse, pagar y cuánto tengo que pagar de cuota, cuánto tengo que pagar de interés. Esto es una cuestión que también tiene que ver con una situación política y sobre todo cultural, ¿no? Para no volver a cometer los mismos errores, porque si no es como que siempre caemos en la misma trampa. Esto que se dio ahora en estos últimos años no es algo nuevo para la Argentina, son procesos que se van dando cíclicamente con el desarrollo de los tiempos. Entonces es indispensable el trabajo cultural, que se expliquen estas cosas en los colegios. Siempre hablamos en estas pequeñas columnas de La Redota y en otros medios también de la necesidad de que estas temáticas se vuelvan a hablar, se vuelvan a rediscutir, porque un país endeudado no es un país libre. Cuando llegue el 25 de mayo, cuando llegue el 9 de julio, y nos pongamos a comer locro, a hacer empanadas, tenemos que en realidad sentarnos a rediscutir si la Argentina es verdaderamente libre, teniendo que pagar cifras siderales de miles de millones de dólares todos los años que no tenemos. Entonces, es ahí donde tenemos que poner en el banquillo de los acusados, en todos los órdenes que se pueda, aquellos que han dejado a la Argentina en una situación de catástrofe, cuando tenemos todo para crecer y para generar una calidad de vida medianamente digna a los 46 millones de habitantes que habitan en nuestro territorio. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, ya nos quedamos cortito de tiempo, tenemos un informativo que esperan la gente y otro programa que está a las 12 también, pero bueno, un gusto retomar estas charlas sobre economía y bueno, aclarándonos también el panorama, digamos, de alguien que sabe del tema, está bueno. Así que te agradecemos mucho tu participación y esperamos encontrarnos ni bien se pueda. Un abrazo grande, Ulises, ya nos vamos a ver personalmente, y bueno, seguramente seguiremos charlando este 2022 a través de la Redota. Un abrazo grande y que tengan buena semana. Adiós. Adiós, Juan Pablo.